Buenas noches, estimados socialcristianos y socialcristianas del siglo XXI. Aquí una noche más de este jueves 11 de marzo. Un gusto tenerlos acá con nosotros, como siempre. Hoy tenemos el placer de contar con don Cristian Zamora, abogado, notario y profesor universitario. Tiene una maestría en Derecho Notarial y Registral y es dueño de la firma de abogados SAR Abogados. Hoy el tema que vamos a conversar es Edificando Libertad en el siglo XXI, enfocado en Costa Rica. Y hoy vamos a girar la conversación alrededor de lo que es el concepto de la libertad. Y bueno, sin más que decir, le cedo la palabra a don Cristian para que nos cuente sobre este tema y más. Bueno, muy buenas noches, Mariano, y muy buenas noches a todas las personas que nos puedan seguir en las diferentes plataformas. Muy contento y agradecido con el movimiento de Social Cristiano, la plataforma del siglo XXI. Me parece que lo primero es felicitarlos por el trabajo que han venido haciendo, los he seguido, Muchas gracias. y me parece que es fundamental que gente joven, que gente nueva tenga interés en los temas que a veces aburren o generan animadversión a las personas. Yo tal vez quisiera comenzar diciéndole a los que se unan a vernos que me gustaría plantearles cómo ver la política de diferente manera a la que estamos acostumbrados. Yo doy un curso que se llama Política Pública y Empresa, y en ese curso, normalmente cuando ingreso, antes de la pandemia, me tocaba tener a 30 jóvenes. Yo les preguntaba, ¿les gusta la política? ¿Qué es política? Y cuatrimestre a cuatrimestre, la respuesta siempre era, uno, que no lo conocían, no les interesaba o tenían pues mala reputación todo lo que tiene que ver con política y políticos. Así para hablarlo en sencillo, los políticos son ratas, los políticos son corruptos, los políticos son prácticamente una raza de seres despreciables que están en contra de todos los demás habitantes de cada sociedad. Entonces mi trabajo es lograr enamorar y hacer entender a las personas de que la política sí es importante. Eso es lo que yo quiero hoy mostrarles a las personas que van a estar con nosotros, por qué la política sí es importante. Y para esto plantearía el siguiente ejercicio. Vamos a ver la política no de arriba, como si fuera una pirámide de arriba hacia abajo, es de los políticos que hacen su trabajo y permean hacia la sociedad, sino más bien yéndonos a la sociedad, pero a la base de la sociedad, que es la persona, el ser humano. Cada individuo, que es lo más importante de la sociedad, las sociedades están conformadas por individuos, y entonces la parte más importante es el individuo. Dicho esto, entonces, ¿de qué manera le hago entender a usted que nos está viendo el día de hoy que la política va a repercutir e impactar directamente en usted y directamente en su familia? Eso sí le importa, ¿verdad? Eso sí le interesa. Cuando yo le digo que dependiendo de quién nos esté gobernando, dependiendo de la línea de pensamiento, de las decisiones que se tomen, usted va a tener una vida más sencilla o más complicada. Por ejemplo, a usted sí le interesa que la plata le alcance. A usted sí le interesa que cuando vaya a echar gasolina pueda tener más litros de gasolina por menos dinero. O sea, que su salario mensual o el ingreso que usted se genera a través de su emprendimiento alcance para disfrutar más cosas y poder conseguir beneficios para su propia familia y para usted mismo. Poder comprarse un vehículo más cómodo, tener un mejor vehículo por menor dinero, eso también le suena. Que la canasta básica sea más cómoda, que usted pueda tener la facilidad de conseguir mejores empleos con mejores salarios, o que usted desee emprender y que en lugar de ser complicado y difícil,
le tendieran la mano y le digan, ¿usted quiere emprender? ¿Cómo le ayudo? ¿A usted le gustaría que su vida fuera de esta manera? No le estoy diciendo que todo tiene que ser fácil, porque desde el concepto que nosotros manejamos, al menos en el grupo Edificando Libertad, es que el ser humano es lo más importante, el ser humano tiene muchas habilidades, mucha capacidad, mucha creatividad y debe esforzarse, debe acompañar esto con perseverancia, resistencia, persistencia, conocimiento, asesoría, hasta tratar de llegar a su mejor versión de manera personal, de manera familiar, de manera comunitaria, para que lleguemos a ser una sociedad costarricense muy competitiva a nivel mundial, muy competitiva, donde realmente nuestro estilo de vida, nuestra calidad de vida, nuestra forma de socializar, de invertir y de vivir sea cada vez lo que anunciamos a veces en publicidad como la que vi hoy de Keylor Navas, el país más feliz del mundo. Nosotros pensamos que Costa Rica es una maravilla de país. Nosotros creemos que tenemos muchísimas cosas buenas, pero muchísimas, de las cuales sentirnos completa y absolutamente orgullosos de ser costarricenses. Y yo sé que usted que me está viendo también se siente orgulloso de ser costarricense, pero por el otro lado, no podemos ser ciegos ante situaciones que nos molestan, que nos frustran, que nos hacen sentir mal casi todos los días, de ver absurdos, absurdos que incluso nos hacen la vida más difícil a nosotros. Como le decía anteriormente, nosotros promovemos que el individuo es la parte más importante y que el Estado, entendido como la institucionalidad, sea un agente para que facilitador de la vida de ese ser humano. O sea, el Estado es un medio para que la persona adquiera la felicidad, o sea, le haga la vida más fácil. Eso tiene que ver con el contrato social, eso tiene que ver con que nosotros estamos delegando en este Estado, en esta institucionalidad que se organice administrativamente para facilitarnos la vida. Ese es el concepto en el que nosotros creemos y promovemos. Distinto, y posiblemente lo que a usted le molesta y lo frustra, distinto es cuando el Estado se convierte en un fin en sí mismo. Y más bien, pareciera que ahora es al revés, donde la persona, usted que me está viendo, usted que me está escuchando, lejos de beneficiarse de ese Estado, se convirtió casi en un esclavo del Estado. Entonces el Estado ya no es un medio para que usted sea feliz, sino más bien usted es un medio para sostener un Estado. Como lo ve, se ha dado vuelta lo que en un principio debía ser a lo que hoy en realidad nosotros tenemos. Pero por supuesto que esto puede cambiar, por supuesto que podemos retomar el rumbo si elegimos a las personas correctas. Pero para elegir a las personas correctas necesitamos que usted se eduque, conozca, para que no vaya a ser influenciado por sectores que lo que quieren es que usted apoye ciertas políticas en beneficios de grupos de interés. ¿Por qué se nos ha ido echando a perder esa primera idea de tener un Estado que nos ayudara a vivir mejor? Bueno, porque grupos se han ido organizando, no de ahora, a través de muchos años, y escúcheme bien, grupos en todos los sectores, en el sector público y en el sector privado. Hay grupos pequeños de intereses que han movido influencias para beneficio de pocas personas y normalmente en perjuicio de las mayorías. Entonces, esos pequeños grupos de influencia hay que deshacerlos, hay que quitarles ese poder y esa influencia. ¿Cómo lo hacemos? Póngame atención porque, bueno, muy bonito. ¿Cómo lo hacemos? Mire, nosotros en Edificando Libertad y su servidor Cristian Zamora, lo que queremos promover son dos cosas muy importantes. Número uno, la información, la capacitación para que usted conozca conceptos, para que usted conozca ideologías, para que usted conozca cómo se mueve el mundo político
para que usted al final elija las personas más adecuadas en los puestos, porque ahí también tenemos un problema, no tenemos las mejores personas en los puestos que se requieren. Ese es el punto 1, formarnos, informarnos y utilizar nuestra influencia. Usted tiene influencia, usted que me escucha, si se educa y se forma, tiene la capacidad de hablarle a su familia, tiene la capacidad de hablarle a sus compañeros de trabajo, tiene la capacidad de influir en sus compañeros de estudio. Entonces, esa influencia, usted la utiliza para explicarle a las personas lo que usted ha ido aprendiendo. Ahora bien, esta información nosotros no queremos que sea sesgada. Queremos que sea una libre información donde las personas formen su propio criterio, donde al final usted vote por quien usted considere que es el mejor, pero que a conciencia sepa que se ha educado, se ha formado y realmente tiene una opinión con criterio para tomar esa decisión para un mejor país. Es el punto 1, formarnos. Punto 2, Mariano, ¿cuál sería? Participar en política. Nosotros le decimos a todo el mundo, participe en política, ingresen a vida pública. Yo hice una encuesta hace algún tiempo en la universidad donde averiguamos por qué la gente no le gusta la política. Y muchos dijeron lo siguiente, mire, a mí no me gusta porque solamente nos buscan cada 4 años para pedirnos el voto. Entonces me siento usado, me siento utilizado. Y yo apoyo de ciertas personas. Entonces, ¿qué descubrimos nosotros? Que a la gente hay que invitarla a ser parte. Hay que invitar a que la mayor cantidad de personas se involucren desde sus familias, desde sus comunidades, desde sus cantones en la vida pública y política, porque la participación es lo que hace que haya más democracia, es lo que hace que se distribuya esa influencia y no que se concentre. Cuando vemos que esa influencia se concentra, es donde tenemos los problemas de burocracia y los problemas de unos viviendo a costas de otros. Entonces, no tenga miedo, participe en política. Ahorita podemos hablar de que hay muchas formas de hacerlo y que hay influencia en todas las áreas municipales, en instituciones, en gobierno. Hay muchísima gente buena, Mariano, muchísima gente buena que tampoco se mete en política por miedo. ¿Miedo a qué? Usted sabe que cuando usted ingresa a participar en política, le van a sacar todo lo malo que tenga. Si no tiene nada malo, se lo van a inventar, pero estamos a merced de una política sucia, una política donde la gente dice, no, ¿para qué me voy a meter en eso si solamente voy a salir perdiendo? Pero es un llamado de la patria, un llamado a la responsabilidad, sacar a nuestro país de la situación en la que al menos, yo, no lo digo yo, lo dicen los números, en los últimos 20 años, después del gobierno del doctor Abel Pacheco, donde las finanzas y la economía estaban bastante estables, hemos venido para atrás, para atrás y para atrás. Y eso va en detrimento suyo, en detrimento de su bolsa y de su familia. Creo que hay una responsabilidad, y lo he dicho en otros programas, hay una responsabilidad de que cada gobierno devuelva el país que recibió mejor que como lo recibió. Y lo que hemos venido viendo en los últimos 20 años es que cada gobierno entrega el país peor que como lo recibió, con índices de desigualdad más grandes, con índices de pobreza más grandes, con índices de desempleo más grandes, con división social. Quiere decir que no estamos yendo en la dirección correcta. Hay que tomar cambios que mejoren toda esta situación. Eso es más o menos un preámbulo de lo que nosotros queremos motivar, de lo que nosotros queremos decirle a la gente, mire, sí es bueno que entienda la política como algo que le puede beneficiar a usted en su vida diaria, a conseguir mejores trabajos, a tener mejor estilo de vida y todo esto, pero a través de su participación, a través de elegir a las mejores personas, a través de un trabajo consciente. De lo contrario, vamos a hablar del otro escenario. Lo contrario se llama negligencia. Démosle la espalda a lo que pasa, démosle la espalda a los problemas. Siempre habrá alguien en el gobierno. También es importante hablar que gobierno es distinto a Estado, ¿verdad? Estado de la institucionalidad y los gobiernos son los partidos políticos que cada 4 años
van a administrar esa institucionalidad. Y nosotros no hacemos nada, los pequeños grupos de interés seguirán poniendo a la gente que siempre ha estado en política sin darle espacio a nuevas personas, lo cual al final, y tal vez entrando un poco en lo que dice el tema de hoy, libertad, nos va cortando esas libertades. Es importante también entender que nuestro concepto de edificar libertad viene porque la palabra edificar significa construir, significa hacer crecer las cosas, significa pensar en positivo, edificar personas, edificar la sociedad, edificar cualquier cosa. Es una palabra de construcción positiva. Y libertad, no nos referimos, como alguien en algún momento me lo preguntó, de libertad, ustedes solo quieren preocuparse por las personas que están en las cárceles. No, no, no. La libertad es mucho más que eso. La libertad no es la ausencia de libertad de tránsito, va más allá de eso. Es la libertad de pensamiento, es la libertad del ejercicio de su capacidad de trabajo, que usted puede hacer lo que usted quiera, cuando usted quiera, sin que le estén limitando. ¿Por qué? Porque nosotros, el Estado original del ser humano es la libertad. Nosotros nacimos libres, no teníamos un montón de condicionamientos ideológicos, no tenemos un montón de condicionamientos emocionales, sociales, que con el paso de los años nos van llenando de camisas de fuerza y que nos van domesticando, y muchas veces no para ser mejores, sino para más bien sucumbir ante sistemas que tampoco generan resultados óptimos, que son muy fáciles de medir. Por ahí un poco, Mariano. Claro, claro, sí, no, con toda la razón. O sea, la democracia y también, digamos, el capitalismo, o sea, son sistemas que digamos, que se pelearon, ¿verdad? Que generaciones humanas anteriores a nosotros pelearon con toda la fuerza y todas las ganas para derribar, digamos, lo que eran poderes absolutos monárquicos, ¿verdad? Y gracias a la democracia y gracias al capitalismo, digamos, el poder y la riqueza se concentran en menos manos, ¿verdad? Y se busca que se reparte más a la gente, ¿verdad? A los que puedan, ¿verdad? Surgir. Y efectivamente esa participación política es importante porque, digamos, en las elecciones, cuando los votos que no llegan, ¿verdad? Hacen que la base electoral se reduzca y sea más fácil que el que va de primero gane, ¿verdad? Entonces, mientras el que va de primero en una elección, por ejemplo, le conviene que los demás no lleguen a votar, porque reduce la base electoral y reduce la base mínima para poder ganar las elecciones. Entonces, ahí es donde, ¿verdad? Es la democracia, o sea, hay que participar, hay que interesarse en la política, en los temas económicos, sociales, ambientales, etcétera, y tener un mejor criterio de decisión, porque eso define quiénes son los representantes y líderes del país, porque gracias a Dios de ahí, en Costa Rica hay democracia, no hay una dictadura, no hay una monarquía, por el momento al menos, que concentre todo el poder en el Estado y que sean los que digan todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Y que el Estado sea el que, ¿verdad? Como un Estado comunista, digamos, digamos, como Cuba, Norcorea, ¿verdad? Algo parecido a Venezuela, lastimosamente, en los últimos años, ¿verdad? Donde el Estado tiene mucha incidencia en la sociedad y en la economía y son unas cuantas personas detrás de un escritorio en una institución los que dictan cómo se maneja la sociedad, en vez de que hayan diversos actores que pueden ser más eficientes y dinámicos, que decidan cómo funciona ¿verdad? El mercado, el sistema o la sociedad, y haya diversos criterios, y haya diversidad y haya más inclusión. Pero cuando es unos pocos o uno solo el que manda y el que dicta y el que dice qué hay que hacer,
se pueden generar problemas, ¿verdad? No hay un balance. Incluso yo creo que por decirlo así, la naturaleza, yo creo que eso es muy difícil, o sea, que se imponga el criterio de una sola fuerza o una sola persona, es muy difícil, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que ya he hablado mucho, pero no sé, ¿qué opinas, Cristian? Mira, a mí me gustaría también plantearle a la gente que nos escuche un concepto que he venido hablando en otros programas, y es el concepto del pragmatismo político. Hemos hablado o se ha escuchado la mayoría de veces sobre el comunismo, el socialismo, por un lado, que son, digamos, al menos en el espectro ideológico o filosófico, partidos o filosofías, perdón, de izquierda, y por otro lado, el capitalismo o el mercantilismo como filosofías económicas de derecha. Ahora, recientemente, hemos escuchado sobre, o ha habido más fuerza sobre los progresistas, el progresismo, y por otro lado, los conservadores. Bueno, muy bien, todo eso podemos explicarlo un poco en cuanto a derecha e izquierda como conceptos económicos de administración de sociedad, donde los partidos que son más de izquierda, del centro izquierda hacia la izquierda extrema, lo que buscan es una mayor participación del Estado administrándolo todo, unos en mayor y menor grado. Y ahí tenemos en representación en Costa Rica, empezando por Liberación Nacional, que es un partido socialdemócrata, es de centro izquierda. Luego tenemos el PAC, que nace del Partido Liberación Nacional, otro partido socialdemócrata de centro izquierda, pero un poco más a la izquierda, perdón, y un poco más progresista. Y luego tenemos el Frente Amplio más hacia la izquierda y tal vez más progresista todavía. Hay que entender que cuando hablamos de progresismo es todas estas personas que quieren que se aprueben leyes que buscan mayores libertades del ejercicio del pensamiento o de la autodeterminación de la persona. Por ejemplo, el aborto. Los progresistas están de acuerdo con el aborto, con la legalización de las drogas, o sea, ese es el eje social. Por el otro lado tenemos a los partidos de derecha, donde el tema es que hay un partido que es de centro derecha, que es el Partido de Unidad Social Cristiana, un partido grande que tiene incluso dentro de su partido diferentes niveles de ideología, unos un poco más derecha, unos un poco más liberales, unos un poco más conservadores, pero buscan un Estado más pequeño. De hecho, recordemos que uno de los principios importantes del Partido Unidad Social Cristiana es el subsidiarismo, que quiere decir que el Estado debe entrar a hacer aquello que el privado no pueda o no haga bien. No es meterse en todo como las ideologías de izquierda. Entonces, normalmente en los partidos de derecha vemos un Estado más pequeño, vemos mayor participación de las personas, sean físicas o jurídicas, y casi siempre, por no decir siempre, por no ser absolutista, en los gobiernos de unidad siempre se ha administrado mejor el Estado. Ha sido más ordenado, ha sido más comedido, lo cual ha generado también situaciones económicamente favorables para la mayoría de las personas. Eso es importante saberlo y pues les desafío que lo busquen, que lo que yo les estoy diciendo que lo busquen, porque el Partido de Unidad Social Cristiana tiene 20 años, 16 años de no estar en el poder desde que en el 2006 se entregó. Y tal vez muchos jóvenes no saben ni entienden qué es el Partido de Unidad Social Cristiana, incluso tal vez por el nombre, voy a decirlo así como muy juvenil, se van de pollos pensando en que es un partido netamente cristiano, y no necesariamente, es más, no es un partido necesariamente evangélico,
cuando se habla del social cristianismo, ¿verdad? De la unidad social cristiana, estamos hablando más de los conceptos de la Iglesia Católica, principios de la Iglesia Católica. Sin embargo, es un partido muy abierto, un partido donde, recuerden que la unidad se forma de varios partidos, entonces da cabida a diferencias de opinión, lo cual es muy sabio en este país, porque debemos de coexistir, debemos de luchar por las cosas que nos unen y no por las cosas que nos separan. ¿Y cuáles son las cosas que nos unen? Bueno, muy sencillo, todos necesitamos salud, ¿cierto? Todos necesitamos un empleo, una buena economía, todos queremos seguridad, todos queremos una buena educación. En eso estamos de acuerdo todos. ¿Qué quiere decir? Que no importa si usted es progresista o conservador, no importa si usted es rico o pobre, no importa si usted es hombre o mujer, no importa sus preferencias sexuales, no importa su religión, o si no la tiene, usted está de acuerdo en que necesita salud, educación, seguridad, y estas cosas nos unen. Ocupamos un gobierno que sea para todos, un gobierno que mejore la calidad de vida de todos. Y nosotros creemos que la unidad tiene la gente para poder hacerlo. Ahora bien, también el respeto para el ejercicio de las libertades individuales. Ahí es donde el Estado no debería de meterse en cómo usted a lo interno, a su intimidad, decida vivir su vida. Siempre y cuando usted genere el ejercicio de su libertad con responsabilidad, entendiendo que esa responsabilidad es que usted no debe pasarse al límite de la otra persona, las libertades de la otra persona, su libertad termina donde comienza la libertad de la otra persona, y que ese asumir la responsabilidad quiere decir que hay consecuencias de sus actos. Si tenemos eso entendido y si hay mucho respeto entre unos y otros, donde no se le imponga, así como a mí no me gusta que me impongan lo que no me gusta, tampoco debo imponérselo a las otras personas. Eso nos permitiría dejar de estarnos peleando entre costarricenses, lo cual nos hace ser menos competitivos, perder tiempo, perder dinero, retrasarnos y, caso contrario, poder trabajar como nación, como equipo, en crecer, en el beneficio de todos. Lo que pasa es que hay grupos, y por favor sean muy inteligentes, hay grupos que les interesa aplicar el divide y vencerás. Hay personas que buscan poner temas que sean polarizantes para que se peleen los jóvenes contra los mayores, los ricos contra los pobres, el sector público con el sector privado, para sacar su ganancia. Pero no, Costa Rica, basta ya de eso. Seamos más inteligentes, no seamos usados. Tenemos que saber formarnos y entender que los enemigos no son nuestros hermanos costarricenses. Los enemigos no son los rivales políticos. Los rivales políticos son personas que tienen todo su derecho de pensar diferente y tratar de trabajar en sus proyectos. Pero ¿cuáles son los enemigos? Tengámoslo muy claro. Y esto es real, es un hecho, no es una posición subjetiva. Los enemigos se llaman la pobreza, la desigualdad, la inseguridad. Esos temas, una mala economía, el tener gente sin casa, o sea, todo eso, esos son los verdaderos enemigos suyos y de sus rivales políticos también. Toda persona que escuche y siga el llamado de su país, de su patria, entiende y siente en su corazón que juntos tenemos que vencer a todos estos enemigos y no peleándonos entre nosotros simplemente por pensar diferente. Siempre habrá gente diferente. Somos seres humanos, todos con diferentes formas de ver la vida, puntos de vista diferentes, sentimos diferente.
hablamos diferente. Entonces, aceptémonos y coexistamos en esas diferencias y unámonos por conseguir los nobles ideales en beneficio no solo de nosotros, sino de las futuras generaciones. Mariano lo dijo ahora y lo dijo muy bien. Nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres lucharon por nuestro país, muchas veces con sangre, sudor y lágrimas, porque eso de que Costa Rica es un país sin ejército y que toda la vida ha sido muy tranquilo, no es del todo cierto. Muchas luchas internas se dieron en nuestro país para alcanzar la Costa Rica que tenemos. No podemos dar por sentado y tenemos que ser responsables, cada uno de nosotros, en hacer algo para que nuestro país esté mejor. No hacerlo es volverle la espalda a nuestro país, pero no solo a nuestro país, es volverse la espalda usted mismo, a su familia y a su comunidad, a los extractos más cercanos a su vida. Entonces, creo yo que, Mariano, no sé, un poco el llamado a la atención a los jóvenes y al entender de que estas próximas elecciones son muy, pero muy importantes, de que se formen y que elijamos inteligentemente. Recuerden el dicho que dice: los pueblos tienen los líderes que se merecen. Entonces, pueblo costarricense, preparémonos, eduquémonos y elijamos lo mejor para vivir mejor. Eso es parte de del mensaje que quisiera yo llevar. Sí, claro, muy de acuerdo con usted, don Cristian. Ahí, bueno, para hacer un breve comentario político, y en efecto, hay que cuidarse de los mensajes porque hay que ser sinceros, y esto ha pasado a través del mundo occidental. Los socialistas se han agarrado el progresismo para avanzar sus agendas socialistas, ¿ok? Yo entiendo a la gente que apoya las causas progresistas, yo entiendo y los he escuchado y entiendo sus razones, aunque no las comparta, igual las entiendo, pero por favor no se vayan de jupa a apoyar un partido que también es socialista o que en el trasfondo es socialista o es socialdemócrata y está usando el progresismo para impulsar esas iniciativas socialdemócratas o defender sus iniciativas socialdemócratas que hoy en día Costa Rica nos está hundiendo. O sea, nos está hundiendo por eso. Entonces, por favor, no pensar mejor el voto y ojalá que no pase lo que pasó en el 22, lo que pasó en el 2018, que el país se polariza bajo un tema cuando hay otras prioridades como la economía, la seguridad, la educación, la salud y más. Pero bueno, eso es un breve comentario político. Me gustaría enfatizar el principio que mencionamos de la subsidiariedad, que cuesta un poco pronunciarlo. Sí. Aquí me tomé la molestia de buscarlo en la Carta del Cristiana, entonces voy a tener el placer de leerlo. El principio de subsidiariedad tiene una doble dimensión. Por un lado, promueve la intervención del Estado en favor de los ciudadanos, grupos y asociaciones, y por otro, los protege en caso de que esa intervención resulte abusiva, ¿verdad? O sea, la izquierda habla de que el mercado se abusa, pero también el Estado tiene potestades de también abusarse y hay que buscar un balance. En ese sentido, reconoce que el objetivo legítimo del Estado es hacer por los ciudadanos, grupos y asociaciones todos los que estos necesitan hacer, pero o bien no pueden hacerlo de modo alguno, o bien no pueden hacerlo bien usando sus capacidades en todo aquello, y ya se me fue en todo aquello que los ciudadanos, los grupos y las asociaciones pueden hacer por sí mismos, el Estado no debe intervenir. ¿Ok? Es una cita larga, pero en resumidas cuentas, lo deja claro ese cristianismo, es que en esas actividades o en esas cosas donde los ciudadanos o asociaciones, organizaciones, pueden hacer por sí mismos o tengan la capacidad de hacer, entonces el Estado no tiene razón de meterse ahí o intervenir ahí,
porque los mismos ciudadanos pueden organizarse para satisfacer esas necesidades. En aquello donde hayan fallas de mercado, digamos, razonadas, entonces, ok, ahí sí puedo razonar que el Estado pueda intervenir o generar un programa para cerrar brechas. Pero cuando no es esa la excusa, en el socialcristianismo, según el principio de subsidiariedad, no pesa. Entonces ahí se la dejo, don Cristian. Me la dejó bonita porque vieras que quiero hablarle especialmente todos somos jóvenes, ¿verdad? Pero a los millennial y a los centennial. Quiero hablarles porque esta franja de electores va a definir las próximas elecciones. Ellos van a elegir a los próximos gobernantes. Entonces es importante entenderlos. Yo les diría, millennials y centennials, el futuro está en sus manos, pero ustedes no son el futuro, ustedes son el presente, ustedes son el hoy y el ahora. Pero eso significa que tienen sobre sus espaldas muchísima responsabilidad. Significa que hoy el mundo les da la oportunidad de que ustedes ayuden a transformar nuestra sociedad y el mundo entero, este mundo globalizado, en un mejor mundo para ustedes y para las futuras generaciones. Ustedes que entienden que la felicidad ya no está en la acumulación de objetos o de dinero, que se preocupan más por el medio ambiente, que les interesa más viajar y tener una vida sana y libre. A ustedes les digo lo siguiente. Yo promuevo por encima de las ideologías el pragmatismo, les decía. El pragmatismo es que tomemos las mejores decisiones que resuelvan los problemas tradicionales de nuestro país, utilizando toda la información, la creatividad y, muy importante, la tecnología que tenemos hoy en día como nunca. Contamos con las herramientas para tomar las mejores decisiones. Pero más allá de las filosofías, derecha, izquierda, progresistas, conservadores, es resultados, es hechos. Al final eso es lo que manda. Tomamos las decisiones que bajen la pobreza. Tomamos las decisiones que aumenten el empleo en nuestro país, que hagan más accesible la vivienda para las personas, que democraticen la salud. Esas decisiones, sin camisas de fuerza, que a veces son las ideologías, es lo que debemos de priorizar. Y yo sé que ustedes, jóvenes, lo entienden. Nuestro país debería manejarse como una empresa eficiente. Debe tener un buen administrador que sepa elegir los procesos más simples y productivos en beneficio de todos. De todos. Por supuesto que depende de quien se esfuerce más, posiblemente le vaya mejor. Depende de quién sea más creativo, más inteligente o tenga ciertos intereses, pues siempre habrá gente que tiene más y gente que tiene menos. Pero tratar de nivelar la cancha de las oportunidades, eso se puede. Yo me reuní, y les voy a decir esto así rápidamente, porque a veces se nos va a cortar el tiempo. Esta conversación son lindísimas, entonces se acorta el tiempo, vean. Me reuní con los diferentes sectores productivos del país. Estoy hablando del sector comercio, del sector energía, del sector agrícola. Y ellos lo que dicen, mire,
para nosotros generar más empleo, lo que necesitamos es que el costo de la electricidad baje, que el costo de las cargas sociales baje para poder contratar más personas. Y ahorita les voy a dar una solución para eso. Que se elimine una cantidad de requisitos y trámites y de esa manera nosotros empezamos a competir más con el mundo, empezamos a generar más confianza también en los inversionistas domésticos nacionales para que fluya el capital. Ocupamos que haya capital para que haya emprendimiento. Entonces, ellos necesitan eso. ¿Qué ocupamos? Un gobernante que haga eso. El mejor plan social que existe, el mejor plan social que existe es un trabajo digno. No hay más. Usted quiere sacar de la pobreza una familia, ¿sí? Que tengan todos trabajo digno, un salario, y con eso les va a alcanzar para salir adelante. Luego, y ahí hago un paréntesis, tenemos que ser responsables con la administración de nuestra vida y nuestros recursos, porque si somos desordenados, no hay plata que alcance. Lo mismo que le pasa al Estado, le pasa a la mayoría de familias y personas en nuestro país. Y se los digo por experiencia propia. Yo he tenido que socarme la faja para poder estar mejor. Y yo sé que entre mejor nos administremos todos, mejor vamos a estar. Eso es una realidad. Pero bueno, ahí les hablo a ustedes de que hay cosas que se pueden hacer. Lo que ocupamos es alguien ejecutivo, alguien clarito, clarito de qué es lo que hay que hacer, cuáles son las decisiones para que nuestro país esté mejor, sin darle tanta vuelta. Mire, lo que ocupamos, ¿cuál es la ruta más rápida para llegar del punto A al punto B? La línea recta. Entonces se buscan los procesos, procedimientos más sencillos y lo obtenemos. Ahora estamos cerca del tema de pagos de impuestos, de renta, declaraciones, etcétera. Mire, complicadísimo. Aquí parece que quieren que la gente no pague. Hay que hacerlo fácil. Bueno, repito, no va a alcanzar el tiempo, pero si vemos otros países, como por ejemplo en Irlanda o en Estonia, se ha determinado poner un impuesto único flat del 20% a todo y listo. Así usted sabe que de lo que las empresas, lo que generan de ganancia, 20%, la persona lo que genera, 20%, todo el mundo igual. 20%. El que más genera, más paga. El que menos genera, menos paga, ¿verdad? Porque no es lo mismo el 20%, algunos dirían, sí, es el 20%, sí, pero no es lo mismo el 20% de 1 millón que el 20% de 10 millones de dólares, ¿verdad? Esa es una solución práctica. Práctica. Otra, sencillo, les dije bajar las cargas sociales y eso le para el pelo un montón porque pueden decir, está en contra de la caja del seguro, que hay que fortalecerlo. No. La caja del seguro es de lo mejor que tiene este país, pero por supuesto que tiene áreas de mejora, por supuesto. ¿Y cómo podemos mejorarla? Haciéndola más eficiente. ¿Y cómo la podemos hacer más eficiente? Muy sencillo, ampliando la base de contribuyentes. En este momento, ¿cómo estamos? El 50% aproximadamente, ahora es menos, pero digamos que el 50% está formalmente en la economía inscrito en la caja y el otro 50% no. Entonces, si nosotros pudiéramos bajar el costo, porque el que no está en la caja no está porque no es que no quiera, el que no está en la caja está porque no puede, o porque ya se atrasó y tiene deudas, o porque es mucha la carga y no puede. Pero si nosotros hiciéramos un incentivo para que poco a poco se fuera incorporando a la formalidad todas estas personas, entonces podríamos bajarle la carga a las empresas que podrían contratar más personas ya y hacer que desde vendedores, casi que ambulantes, personas de negocios muy pequeñitos, puedan empezar a decir, mire, yo puedo pagar 10,000 colones por mes, otro puede pagar 20,000 colones por mes, y empiezan a formalizarse. Y una economía formal es una economía que es pujante, que produce, que genera bienestar,
que mejora la vida. Y escuchen, todo esto que estoy hablando, esto es en beneficio suyo, de la persona. No estoy hablando de sectores, de todos los costarricenses. Esto que estoy proponiendo son ideas prácticas de cómo generar libertad, edificar nuestro país, edificar nuestra economía, edificarlo a usted. Porque voy a ir cerrando con este par de comentarios. Uno, yo creo y lo invito seria y formalmente a que trabaje por su superación personal, la suya. ¿Y qué es la superación personal? Es tomarse a usted mismo como un proyecto de vida y tratar de llevarlo a la mejor versión posible. No es fácil, requiere de disciplina, de esfuerzo, pero le garantizo que le hará estar satisfecho y mucho mejor de lo que ya está. Y si la mayoría, ojalá todos, pero es imposible, la mayoría o un gran grupo de ciudadanos empezamos a trabajar en nuestra superación personal, vamos a llevar a nuestro país y a nuestra sociedad al siguiente concepto que he venido también hablando en otros foros. Yo creo que tenemos que ir hacia una superación nacional. Escúchese bien, superación nacional, que quiere decir, llevado de lo unitario a lo grupal, tomar a nuestra sociedad, a nuestro país, como un proyecto de vida para llevarlo a los mejores estándares, a la mejor versión de Costa Rica, donde si hoy nos sentimos orgullosos, pues muchísimo más orgullosos seremos cuando lo logremos. Pero eso depende de usted. Haga algo, haga algo. Yo siempre le digo a las personas, pregúntese a usted mismo si su familia es mejor porque usted está en ella. Si su comunidad es mejor porque usted vive ahí. O si su país es mejor porque usted forma parte de esta sociedad. Usted tiene la respuesta y también tiene la oportunidad de mejorarla. Mariano. Sí, es don Cristian. Buenas sus palabras. Ahí, bueno, iba a agregar comentario de que estaba leyendo un libro que se llama Simple, y se me olvidó el nombre del señor autor. Ahora si no, después lo pongo. Donde él expone que el mayor problema de Latinoamérica es la informalidad y la pobreza, por efecto, ¿verdad? Están vinculadas. Y que una de las grandes causas de eso es cómo cuesta cumplir con las regulaciones y pagar impuestos, pagar cargas sociales, no solo en Costa Rica, es un asunto cultural, parece que cultural porque es un problema a través de toda Latinoamérica. Entonces lo que él propone es, miren, les recomiendo a los políticos proponer o buscar hacer que cualquier trámite que usted haga o cualquier pago, usted lo puede hacer desde su celular. O sea, que existe hoy en día la tecnología para simplificar los trámites a ese nivel y no se está aprovechando, ¿verdad? Y es un asunto, bueno, yo que he estado metido en negocios y así, es un asunto de capacidades ejecutivas, realmente. Porque si se quiere, se puede, y las tecnologías ya existen. Nada más es de ejecutarlo ¿verdad? Y organizarlo, y para eso se necesita efectivamente un gobierno, un poder ejecutivo que funcione, que sea efectivo y que haga las cosas como debe ser. Ahora, bien, don Cristian, bueno, hay un tema que dijimos que íbamos a tocar cuando presentamos este evento, que es el manejo de la pandemia, para ir cerrando tal vez en estos últimos 10, 15 minutos. Hemos visto que desde que inició la pandemia, a través del mundo se han restringido libertades, por decirlo así. O sea, para evitar el contagio del coronavirus, varios gobiernos, tal vez por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, llegaron y dijeron hay que implementar estas cuarentenas
para evitar el contagio, y entonces han habido varias restricciones que incluso hoy en día todavía vivimos aquí en Costa Rica, y que yo creo que ya los ciudadanos, después de ya un año, hemos visto que ya estamos cansados de esas restricciones, y que muchos, hubo grupos y personas que cuando se implementó la restricción vehicular pegaron un grito al cielo y dijeron, eso es una restricción a la libertad de movilidad, por decirlo así. Y hubo denuncias contra eso, y mucha gente se fue encima a esa gente que denunció que no, que había que evitar el contagio, que no, que cómo se le ocurre, que irresponsable usted que está en contra de esas restricciones. Y hoy en día estoy seguro que esa misma gente está pidiendo a gritos que le quiten esas restricciones, porque se volvieron ya irracionales y ya se dieron cuenta que eran irracionales. Entonces, y que hay mejores alternativas, ¿verdad? ¿Verdad? Que hay otras soluciones. Entonces, ¿qué opinas sobre eso, Cristian? Con todo este tema de las restricciones y de la pandemia, ¿se justifican, no se justifican? Cuénteme. Bueno, mira, Mariano, voy a ser muy honesto, ¿verdad? O sea, no me voy a acomodar, como dicen, con una u otra posición. Yo creo que la pandemia es algo nuevo para todo el mundo. La pandemia, cuando nos llegó, nadie estaba seguro de cómo era o de cómo manejarla. Nadie. Algunos países tomaron unas decisiones, otros tomaron otras contrarias. Tenemos ejemplos como potencias mundiales, como Estados Unidos, cómo lo manejó. Brasil, un país muy grande. China, Japón. O sea, hemos tenido la posibilidad de ver cómo diferentes sociedades administraron este conflicto y esta situación. Nunca antes visto, por lo menos por la gente que actualmente vivimos. Sabemos que en 1914, con la fiebre española, tuvimos algo parecido, pero era otro contexto completamente. Yo creo que sí se equivocó mucho en nuestro país el manejo de la pandemia, claro que sí, claro. Y también se equivocaron en muchos países. También creo que hubo aciertos en nuestro país y en otros países. Lo que creo es que todos hemos estado aprendiendo. Yo sí algo le he criticado a este gobierno, y escúchenme bien, porque trato, los que conozcan a Cristian Zamora van a saber que yo trato de ser muy objetivo. Y nada mezquino. Cuando le tengo que reconocer a alguien algo, se lo reconozco con toda la satisfacción. Yo sé ver y sé elogiar la virtud en mi rival, hasta en el enemigo. Y creo que eso es una cualidad y no un defecto. Yo siento que este gobierno, de Carlos Alvarado, ha hecho cosas buenas y ha hecho cosas malas, como todos. Pero mi mayor crítica es que ha sido muy lento para aprender, ha sido muy poco ejecutivo en algunas cosas. Y yo sí creo, porque la mayoría nos dimos cuenta, que estas restricciones vehiculares eran una estupidez. ¿Por qué eran una estupidez? Porque cuando nos dicen a nosotros, usted no puede sacar su carro para ir con su hijo a comerse un helado. Si quiere ir, tiene que o pedir un Uber, que se han montado 50 personas en el día, o ir en bus, que se montan 50 personas por hora. Es un sinsentido, es un absurdo, es una exposición más bien. Entonces no estoy de acuerdo y creo que ya hace rato, o sea, lo han venido eliminando poco a poco, pero esto se debió haber eliminado hace muchísimo tiempo. Yo incluso presenté un recurso de amparo en contra de la restricción, pero no fue aceptado, como un montón que no fueron aceptados, porque se supone que priva el interés público y que se está haciendo por un tema de salud. Bueno, sí pienso que ese es un gran error de este gobierno, como también creo que duraron mucho en poner la mascarilla. Al final yo creo que la mascarilla, bueno, hoy en día también es cierto que es muy fácil, lo reconozco,
Después de un año ya aprendimos, casi todos. Hay 3 cosas que son fundamentales para combatir esta y posiblemente otras pandemias, porque eso es lo que nos tiene que quedar, la experiencia. ¿Cuáles son? Y se las pido a todos los que nos escuchan, por favor, ejecutémoslas. 1, distanciamiento social, mantener nuestras burbujas, no andarse abrazando y besando con amigos y conocidos, incluso familiares, tratar de guardar ese distanciamiento social es muy importante. Segundo, el uso de la mascarilla es fundamental, no solo para protegerme yo, sino para proteger a las demás personas. Y número 3, el constante aseo, lavado de manos, alcohol. Son las únicas 3 cosas que ya nos dimos cuenta que funcionan, y los que creemos como yo en la vacuna, la vacuna. Yo tengo mi mamá de 82 años, ya le pusieron la primera dosis y eso me hace sentir muy, muy contento. Lo demás, ya vimos que lo que hizo fue estrangular la economía y generar una pandemia económica quizá más terrible que la pandemia de salud que tuvimos. Repito, entiendo que nadie sabía en un principio cómo manejarla, pero recalco que mi crítica es la lentitud con la que el gobierno ha tomado decisiones que a todas luces eran ilógicas y que más bien vinieron en detrimento de una serie de empresas, de empleos y de situaciones que hoy nos tienen sumidos en una situación muy difícil. Y yo personalmente no puedo ser pues malagradecido con Dios. A mí, gracias a Dios, mi familia ha tenido salud, yo he podido trabajar y hemos tenido salud y comida, trabajo y comida. Y yo creo que ya eso es fundamental. Y me duele muchísimo porque sé que hay muchas familias que la están pasando muy mal. Me solidarizo realmente con estas personas, la están pasando muy mal. Es súper triste que muchos no tienen trabajo ni ingreso, cómo comprar su comida diariamente, y algunos han pasado por problemas de salud serios. Ahí es donde tenemos que enfilar todas las fuerzas para tratar de recuperar lo más pronto posible la felicidad de todos estos compatriotas que la están pasando mal. Sí, es, don Cristian, igualmente. Para ir cerrando este gran programa, tenemos un par de preguntas de don Jairo Castro Mora. Voy a correr eso para poderlo leer mejor. Don Jairo Castro nos pregunta, para usted, don Cristian, ¿habrá algún diagnóstico que determine vacíos de poder para la mayoría de los costarricenses en algún área en específico? Esa es una. Y después pregunta, ¿qué proyectos de ley tiene en mente someter a discusión en el plenario? Si pudiese. ¿Me puedes repetir la segunda? No te escuché. ¿Qué proyectos de ley tiene en mente someter a discusión en el plenario? Aquí la tenemos en pantalla. Sí, ahí me escucha. Bueno, muchas gracias de verdad por interactuar, por las preguntas, realmente lo aprecio y lo agradezco. Bueno, la primera, no conozco que exista un estudio como tal del tema de vacíos de poderes, pero creo que cuando tenemos demasiada burocracia y por ende poca ejecución, nos estamos dando cuenta que carecemos de liderazgo, ¿verdad? Las cosas se mueven por liderazgo. Nosotros necesitamos las mejores personas. Pero vuelvo y repito, cuando las personas no quieren participar, normalmente la gente que ya tiene su grupito, que siempre participa, son los mismos. Y hay hasta demasiado compromiso unos con otros. Entonces, esos vacíos de poder muchas veces es porque es un conformismo, porque a ellos solo les importa estar bien ellos y no quieren
más bien arriesgarse a hacer algo un poco más gallardo, un poco más sagaz en beneficio de las mayorías. Creo que hay mucho espacio y hay mucha calidad de personas en nuestro país para llenar esos espacios y vacíos que yo, sin estudio sobre ese tema, creo que sí hay, que salta a la vista. Y la segunda pregunta es, bueno, yo no soy diputado en este momento, así que lo que podría decirles como ciudadano, como abogado, claro, y algunos de los proyectos creo que los he mencionado hoy en el programa. Me encantaría hacer una modificación al pago de cargas sociales, modificaciones también a los costos de electricidad. Me encantaría traerme abajo, pero o sea, ejecutivamente, no ir como con una tijera, no, llevar una motosierra y eliminar una gran cantidad de trámites que impidan el que la gente pueda emprender. Yo, al contrario, buscaría una ley que le diga a la persona, emprenda, y vamos a apoyarla en todo lo que usted necesite para que emprenda. A veces yo hablo mucho de emprendimiento y la gente me pregunta, sí, pero es que no todo el mundo es emprendedor. Hay gente que lo que quiere es un trabajo. Yo le digo, cierto, pero para que haya trabajo tienen que haber emprendimientos. Si no hay emprendimientos, no hay trabajo. Los trabajos no se realizan solos. Y muy importante, los trabajos reales son los trabajos que generan valor agregado a la economía, que dan valor agregado a la economía, no como lamentablemente se hizo en el 2008 con el Plan Escudo, que se convirtió el Estado en un empleador por el simple hecho de emplear, que no da valor agregado a la economía y entonces se convierte en una carga económica para la parte productiva y le tienen que subir impuestos. Mire, yo los invitaría, si me lo permitís, a que vean en el canal de Cristian Zamora, Edificando Libertad, hay un video que yo grabé hace 2 o 3 años, para que ustedes vean lo que yo dije hace 2 o 3 años, cuando estábamos con el tema del plan fiscal. Yo ahí propuse de que si era una emergencia, había que aprobar impuestos, pues que se aprobaran y luego habláramos de bajar impuestos. Pero lamentablemente seguimos con un gobierno que no ha recortado lo que tiene que recortar, adelgazar las planillas, quitar instituciones. De hecho, dentro de los proyectos, para esta persona que preguntó, le voy a decir otros adicionales. Yo he propuesto unificar bancos. ¿Para qué unificar bancos? Para eliminar duplicidades, para que no hayan 2 juntas directivas, para que no hayan 2 gerentes que ganan más de 10 millones cada uno. Otro proyecto que impulso, y lo digo así clarísimo, es que si yo llegara en algún momento a la Asamblea Legislativa, me comprometo públicamente a presentar y promover la eliminación de todos los privilegios de los mismos diputados. O sea, fuera gasolina, fuera teléfono, y trataría de reducir incluso la cantidad de asesores. Me parece que 5 asesores por diputado es demasiado. Me parece que no estamos para generar tanto gasto y hay que demostrarlo, hay que mandar las señales correctas. Otro proyecto que también he hablado en otros momentos es la disminución de ministerios. Me parece que Costa Rica tiene una cantidad de ministerios que ni siquiera Argentina tiene. Argentina logró reducirse a 7 ministerios en tiempos del expresidente Macri, y pues ya lo volvieron a subir un poco, pero yo creo que no. A ver, cada ministerio es un montón de empleados, es alquileres, es un montón de plata. Hay que reducir. Tenemos que tener un Estado eficiente. Estas son algunas de las cosas que yo me comprometo para tratar de que la vida de todos los costarricenses esté mejor. Y si yo no llego, me gustaría que llegara alguien que haga esto que yo estoy proponiendo.
Ujú. Claro, buenísimo, Cristian, ¿no? Es muy importante saber esos criterios y esas propuestas. Entonces, bueno, ya vamos finalizando el programa. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, don Cristian, por estar acá. Yo creo que el tema fue bastante interesante. Tocamos puntos bastante interesantes y ojalá que les haya gustado. Entonces, si gusta, don Cristian, un mensaje de cierre. Claro que sí, pues primero, Mariano, y a toda la gente social cristianos del siglo XXI, agradecerles la invitación, reiterarles mi apoyo, eh, pedirle a la gente que se unan también a su movimiento, que son gente joven que también está trabajando por tener un mejor país, que los sigan, que los busquen en Facebook, que se unan a sus grupos, o sea, que aprendamos juntos. No hay que pensar o creer ciegamente en todo. Podemos acercarnos a un grupo y decir, mira, si de estas 10 ideas me parecen 5 y las otras 5 no, entonces usted presenta también el por qué no, y se va construyendo criterio y se va creciendo. Pero yo creo que ustedes están ayudando a dejar un mejor país y eso me hace sentir muy contento, muy orgulloso. Los felicito de verdad, de todo corazón. Le pido a la Muchas gente que gracias. los siga, que los apoye y igual, en lo que yo pueda ayudarles ahora y siempre, cuenten conmigo. Muchas gracias, don Cristian. Así es. Somos una juventud social cristiana que quiere cambiar un poco la cara a la juventud y también del partido, demostrar que en el Partido Unidad Social Cristiana hay una juventud activa, organizada en todos los cantones del país y aquí estamos para servirles a la orden. Tal vez, Entonces, Mariano, nada más déjame decir esto. Hay muchas personas que a veces cuando dicen Unidad Social Cristiana solamente dicen, los presidentes presos. Miren, el partido como institución es mucho más grande que una o dos personas. sí es. Y hoy en día hay una nueva generación de personas formadas, preparadas, que merecen una oportunidad. Así que no permitan que con algún comentario negativo se le doble las rodillas a nadie. Al contrario, con orgullo para adelante, porque lo que están haciendo es muy loable y es por amor a nuestro país. Así es, don Cris. Bueno, muchísimas gracias por estar acá y como bien saben, todas las semanas en la noche estamos hablando por acá en nuestras redes de Social Cristiano Siglo XXI. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Buenas noches.